Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición del Asadito. Nosotros recorriendo la provincia de Misiones para encontrar a esos personajes que se encuentran guardados en distintas localidades y compartir un asado y conocer su historia. Y esta es una ocasión muy especial. Hoy vinimos hasta la localidad de Puerto Esperanza para conocer una historia increíble. La entrevistada de hoy va a cumplir dentro de poco tiempo 90 años de edad. Es una reconocida de la localidad de Puerto Esperanza. El asadito de hoy lo compartimos con Rodi Vilan. Rodi, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Bueno, la verdad que una hermosa tarde en Puerto Esperanza, ¿eh? Qué linda que estás. ¿Cómo andas vos? Muchas gracias, estoy bastante bien. ¿Sí? Me alegro de conocerlos, sí. Por favor, el placer es nuestro, porque aparte me dijeron que tienen unas historias de vida para contarnos increíbles. No, increíble, no, pero distinto de lo que ha pasado acá durante todas las guerras, ¿no es cierto? Bueno, y está por cumplir ya 90 años, 90, dentro de poco. Sí. Ahora en diciembre, ¿no? Sí, en diciembre voy a cumplir. Bueno, nosotros nos vamos a adelantar al festejo y le voy a preparar un riquísimo asado Rico. mientras Muy bien. me cuenta un poco de su historia. Sí, ¿Le parece? Con mucho gusto. Muchísimas gracias, ¿eh? Está hermoso Esperanza también, la verdad que hay que decirlo. Sí, sí, está muy limpio, un pueblo hoy bastante limpio y la gente procura mucho. No es que arruinan nomás que una planta, sino la aprovechan también de mirar y todo. Está Bueno, bien. vamos a hablar de Esperanza también entonces. Sí. Bueno. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y por sobre todo, hecho en Misiones. Bueno, Rodi, la verdad que nos ha tocado una tarde excelente. Ya puse la carne en la parrilla, un buen costillar, también un pedacito de pollo, tenemos morcilla, chorizo, un buen tinto como siempre de Bodegas López que distribuye JB para la provincia de Misiones. Así que vamos a disfrutar de un rico vino. Y no puede faltar en la mesa agua de las Misiones, que es un producto hecho en nuestra provincia, es agua mineral, natural, baja en sodio y además cuenta con el respaldo de la Fundación Favaloro. Agua de las Misiones cuida tu salud. Así que tiene que tomar agua de las Misiones, Rodi, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias sé que por tenemos usted. una gran historia para contarle a los misioneros y sé también que el tiempo va a tratar de jugarnos en contra, pero vamos a tratar de ganarle, si se puede. Bueno, cuénteme, ¿a dónde nació? Yo nací en Rumania, en la provincia Transilvania. ¿En qué año? Yo nací en el año 1923, y una familia que estaba durante generaciones viviendo en Transilvania. Me refiero a la provincia porque, como digo, que de generaciones mi familia estaban viviendo allá, porque antes el país tuvo muchos cambios por intermedio de guerras. Era ocupado de los húngaros, ocupado de los austriacos, ocupado de Austria-Hungría, de la monarquía Austria-Hungría y de rumanos. ¿En qué fecha de 1923 nació? En el año 23 nací. Sí. ¿En qué fecha? ¿Y mes? El 21 de diciembre. Ah, o sea, está dentro de poco, Sí. cumple 90 años. Voy a cumplir 90 años. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, estudió entonces en Transilvania, ¿logró terminar el secundario? Sí, eso sí. Durante ya cuando, imagino, ya estalló la guerra en ese entonces, ¿no? Sí, durante los estudios secundarios todavía comenzó la guerra y yo me quedé en la casa de mis padres después de casarme con un oficial del ejército alemán. ¿Sí? ¿Cómo lo conoció? Yo lo conocí en una fiesta
una fiesta de diversión para atletas y periodistas. Había algunos que eran periodistas también. Y muy, muy amable y todo, pero ahí nos conocimos y después mi marido era del ejército. Pero usted cuando alemán. lo conoció no sabía que él era del ejército. No. Cuando yo lo conocí no sabía que era de la ocupación alemana, porque no vinieron como ocupantes, sino vinieron como amigos. Como deportistas. Como deportistas, sí. Está bien. ¿Y qué edad tenía cuando se conocen? Cuando yo lo conocí no había cumplido 17 años todavía. Era muy gracioso. ¿Y él era mucho más grande que usted o casi de la misma edad? No, él tenía 6 años más que yo. Ajá. Bueno, no era tanto tampoco. No, tenía 6 años más que yo. Y después, era esa noche y un día la conocí. Él vino a conocer a mis padres también y después se fueron. Y él más tarde vino después, lo vi en uniforme. Ajá. Y después estaban yendo hacia Rusia. Porque ya había conocido ya la guerra contra Rusia. Claro. Y en Rusia él fue herido y después fue al lazareto, como se llamaban esos hospitales del campo. ¿Usted llegó a comprometerse con él? ¿Se casaron? Sí, no, nosotros estábamos comprometidos, pero no casados todavía. Ajá. Nos casamos después, recién el año siguiente. ¿Pero fue antes de que él vaya a Rusia, al conflicto con Rusia? No. Ah, fue después. Fue después. Bien. Nosotros nos casamos en el año 43, en octubre. Pero esos siempre fueron encuentros y días de alegre, Claro. días alegres, y después él se fue otra vez, primero a Rusia, después estaba como soldado con el ejército, en Yugoslavia también. Pero hubo una propuesta de casamiento. Su padre no estuvo muy de acuerdo cuando se quisieron. No, ¿Por padre qué? no, porque dicen, mi padre era combatiente de la Primera Guerra Mundial. Claro. Dicen, en la guerra uno no se casa. Hay que esperar, hay que ver qué fin tiene la guerra. Claro. En aquel tiempo, cuando nosotros nos casamos, nosotros éramos jóvenes, entonces uno no pregunta mucho, no pregunta, voy a esperar hasta que termine la guerra o no. Si uno quiere comenzar la vida en conjunto, ¿no es cierto? Claro. Y tenía un poco de razón también, ¿no? Sí, por supuesto. Y tenía también la edad para tener la razón, ¿no? Claro. Y después nos casamos en el año 43 y él se fue. Y le vi la última vez en fines de octubre. Él pudo salir de nuestra ciudad con el último avión de los alemanes que estaban ahí estacionados. Y después no lo vi más. Y pasaron 4 años hasta que nosotros nos encontramos después en Alemania. ¿4 años pasaron? 4 para no verle, pero Claro. yo tuve después noticias de él. Estaban comunicados. Porque él me pude ¿Cómo se comunicar comunicaban, Rodi? él me mandó una carta por el correo del ejército alemán. Es una tarjeta donde el preso, porque él era preso de los ingleses en el Egipto, el preso puede mandar ahí una noticia de 25 palabras. Si se escribe más que 25 palabras, le tiran no le rompen no llega, ni no le mandan. Y bueno, y ahí en esa carta era una sorpresa muy grande y muy alegre para todos mí y la familia. ¿Cuánto había pasado de que no tenían noticias de él? Más de un año, supongo. Casi 2 años. Casi 2 años sin saber nada. Sin saber nada. Él no sabía si estamos viviendo todavía porque sabían que la guerra ya estaba terminada y habían pasado todo el ejército ruso por nuestro país también y por mi ciudad, que era mi hogar y todo, pero tuvimos una gran suerte. ¿Y cómo era comunicarse por carta? ¿Era efectivo? ¿Llegaba a destino?
Llegaba, porque en aquel tiempo cuando yo recibí la carta, él mandó directo la carta del campamento donde él se encontraba en el Egipto a Rumania, dirigido a mi dirección, y llegó como cualquier otra carta. ¿Cómo cambiaron los tiempos, Roby, no? Sí. Hoy ya prácticamente nadie escribe. Sí, ese es el término. Yo lo había mencionado ya que la carta para mí es una cosa muy importante, porque después vivimos años correspondiendo nomás por cartas. Claro, no se veían, pero estaban comunicados por carta. No nos vimos. Nos vimos después, mucho más tarde. Y yo tuve el primer hijo, ese era un acontecimiento muy importante. ¿Él sabía que él fue padre o no? No, él no sabía que tuvo un hijo. Y después recién cuando yo le mandé la carta, se dio cuenta, yo le mandé una foto también en la carta y se dio cuenta que era padre. Y bueno, y no sé, el encuentro con él cuando él recibió la libertad del campo de prisioneros, claro, y le repatriaron a Alemania, a él. Y yo procuré de salir de Rumania y tuve la suerte que pudo salir. Yo tenía en aquel tiempo el chico de 3 años, el primer hijo nuestro tenía 3 años y fuimos en tren para cruzar varias fronteras de Rumania a Hungría, de Hungría a Austria, de Austria a la zona norteamericana de Alemania. Ajá. Y ahí nos encontramos y comenzamos. Después de 4 años. Después de 4 años, sí. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Volver a mirarse a los ojos? Mire, él entró nos buscó en la estación del ferrocarril en Múnich. Ajá. Y me había escrito que va a llegar hasta Múnich y después paró ahí en la parada el tren y él subió el tren y yo dije al chiquito, a mi hijo, mira, ese es el papá, anda y saludarle. Y él corrió hacia él, se paró enfrente de él, le miraba, él era un hombre bastante alto, le miraba por arriba, de abajo para arriba, no dijo nada, volvió y me dijo a mí, decía ese hombre que se vaya a su casa, no lo conozco. Imagínese. No me digas. Sí. Y él me preguntó, ¿qué dijo? No había entendido. Él me dijo ese sí, silencio. Yo dije, no le dije, no le voy a decir, ¿cómo le voy a decir? Claro. Esa es la primera vez en su vida que ve a su hijo, el hijo le rechaza. Claro. Y después fuimos hasta Stuttgart y ya estábamos comenzando a buscar dónde dormir. Claro. Era más como María y José que buscaban un lugar donde dormir. Claro. Para que María dé la vida a su hijo. Finalmente se encontró con su esposo. Nos encontramos, después, sí. Después de y después 4 años. Quedamos viviendo 4 años en Alemania. Ajá. En un país muy destruido. Muy difícil la vida, muy difícil. Me imagino. Y mi marido conoció por casualidad en un campo para prisioneros que volvieron a casa de los campos de prisioneros en Alemania, en Hamburgo. Se encontró con su padrino. Uh-huh. Y el padrino había vivido 35 años o 40 años en Argentina ya. Ah, y es así como de una manera u otra terminaron viniendo a Argentina. Entonces él dijo, porque mi marido de principio dijo, antes de casarnos, él dijo que yo no voy a quedarme en Alemania. Ajá. Bueno, Rodi, es así que decidieron venir a Argentina. Sí. Y después me vas a contar. Ahora voy a ir a controlar cómo marcha el asado, porque te quiero servir un rico asado para que nos enteremos un poco de tu historia. ¿Okay? Bueno, llegué a Argentina, entonces un brindis a Argentina. Brindis, buenísimo. Gracias.
crecer. Mejorar. Proteger. Agua de las Misiones. Nueva presentación. Puramente nuestra. Bueno, Rodi, la carne está a punto prácticamente. Unos minutos más y vamos a comer. Bueno, deciden venir a Argentina. Sí. ¿Dónde fueron primero? Buenos Aires, seguramente. Llegamos a Buenos Aires. Primero conocimos un ratito Río de Janeiro porque paramos todo un día. Era la época de carnaval y los barcos llenos el puerto de Río, hermoso, iluminado de noche, barcos de todo el mundo iluminados. Eso fue en la década de 50 más o menos, ¿no? Ese fue en el año 52. Claro. En el año 52. Mi tercer hijo, el más chico en aquel tiempo, de la familia, él cumplió un año cuando estábamos cruzando el Ecuador. Así que sí. Ahí cumplió el primer año, después estábamos ahí en el barco. Bueno, llegamos a Argentina y teníamos que parar 4 días en Buenos Aires porque era carnaval y la aduana cerrada. Claro. Así que todo el equipaje quedó, el pequeño equipaje que tuvimos, pero no podíamos sacarlo. Y quedamos en un hotel en Buenos Aires, en el Hotel Viena, un hotel muy antiguo. Y después de 4 días, fuimos en tren, un calor tremendo. Claro. Y nosotros salimos del pleno invierno de Europa y llegamos acá al calor, era el tercer día de marzo. Un calor realmente. Todo el tiempo en el tren hasta Posadas. Y ¿Cuánto demoraron más o menos de Buenos Aires? Yo no sé, pero Interminable. interminable era. Un calor interminable. Siempre salimos y estamos con ventanas abiertas y Claro. salimos ahí donde se mueve todo el camino. Era un tren bastante antiguo sí. ya, ¿no es cierto? Bueno, y llegan a Posadas, Llegamos finalmente. a Posadas y después yo pensé, ahora estamos donde queremos ir. Claro. No estamos todavía. Ahora vamos a ir en colectivo hasta El Dorado. Ajá. Cuando subimos a un colectivo muy viejo, de madera, las partes, ¿no? Claro. Y no tenía ventanas, tenía cortinitas de cuero nomás. Y tras de nosotros un banco largo para gente también. Y tras de ese había un espacio en el colectivo. Y ahí los obreros que vinieron del trabajo con serrucho y con hacha y todo, tenían todo ahí apostado todo. Y uno de los obreros escupió cada vez algo en el piso. Yo dije a una prima que vivía en Buenos Aires, nos acompañó hasta El Dorado. Yo dije, pero escucha un poco, ese tiene tuberculosis, escupe siempre sangre acá. Claro. Ellos dicen, no, ese es el tabaco. Claro, sí. Y Rodi, me imagino encontrarte con este nuevo mundo. Sí. ¿Te arrepentiste o dijiste, ¿a dónde vine? ¿A dónde vinimos con mi familia? ¿O, bueno, es algo nuevo, te maravillaba, querías conocer? Le voy a decir, le comencé a gozar bien recién cuando estábamos en la camioneta bastante antigua ya, del tío que nos buscó de Istueta, fue a El Dorado a buscarnos cuando llegamos con el colectivo. Y entonces comenzamos de ir a la naturaleza. Claro. Ese me ayudó, realmente me ayudó. Porque ¿Le gusta la naturaleza? Estaba bastante. Yo dije, gracias a Dios que no me toca de vivir en una ciudad. Y menos en una ciudad como Buenos Aires. Porque no hablamos ni una palabra en castellano. Claro, claro. ¿No es cierto? Ese también. Y de vivir en una ciudad, muchas veces en mi vida, cuando algo no anda bien, la naturaleza siempre me sana. Sí, por eso me dedico mucho a mi jardín también. Con todo le tengo prohibido por la edad que tengo. Sí, está bien. Pero bueno, se encontró con la selva prácticamente, porque en ese entonces no había demasiado en esta zona. Pero sí, en Istueta, bueno, estábamos en Istueta 1 año y medio y después conseguí mi marido un trabajo en Larague. Claro. Ahí comenzamos como los campesinos. Acá estábamos de visita en la casa del tío. Claro. Ahora comenzamos realmente. ¿Pero por qué como campesinos? ¿Tuvieron que construir una casa, desmontar? ¿Qué tuvieron que hacer? No, volvimos en un galpón
y había una cocina de ladrillo hecho, y eso era todo. cocina y sala de espera y todo, pero ese no tenía la importancia. Teníamos todo ánimo y queríamos comprarnos tierra y para levantar tierra y para vivir acá. Estamos lejos de la pobreza de ese país alemán, destruido completamente, arruinado, la vida pesada y la vida bajo el comunismo en Rumania. Era difícil. Nos sentimos libres. Sus padres quedaron en Alemania. Libre, nos sentimos libres y todo el mundo abierto para hacer lo que habíamos pensado, de construir nuestra vida, ¿no? Bueno, sin embargo, al principio venían con una expectativa de que esto iba a estar más construido, y me dijo, ¿no? Que estaba prácticamente todo ordenado y se encontraron con que había un murito nada más. Sí. Y bueno, pero ese pasó. Fue lo de menos. Ese era lo de menos, pero ese pasó después. Y estábamos bien. Solamente el problema, un poco el hijo mayor ya tenía que ir a la escuela y allá no había escuela. Entonces levantamos una escuela. ¿En serio? Sí. Y mi marido consiguió madera de un aseradero que estaba cerca de ese lugar en Larrague. Ahí levantamos una escuela, una casa. ¿Cerca de Larrague? ¿Qué escuela fue? ¿Recuerdas? Una primaria. ¿Sí? ¿Y quiénes enseñaban? ¿Ustedes mismos? No. Si no hablamos el castellano. No, la maestra, una maestra recién recibida, Lilo Popiti, después casada Popiti, ella se llamaba Lilo Wittler, una chica de Esperanza. Ella recibió justo, había terminado su estudio de maestra, y ella dice, hasta que yo vengo con mucho ganas porque estoy esperando de enseñar, pero cuando viene mi nombramiento tengo que dejarles que sea el mitad del año, no sé cómo. Bueno, y después nosotros teníamos un hijo, el hijo grande y la nena, y después había otro empleado que tenía 2 chicos, y después había algunos peones que tenían también algunos chicos. En total eran, me parece que 12 o 13 chicos. Así que hicieron una escuela en Larrague. Y esa señorita Wittler, la Lilo Wittler, ella daba clase primer grado, tercer grado, cuarto y quinto grado. Se la pasaba más en la escuela que en la casa. Imagínense nomás. Y después cuando vivía en nuestra casa con nosotros y comió con nosotros y daba clases allá. ¿Y cuándo vienen a Esperanza? ¿En qué momento vienen a Esperanza? A Esperanza vinimos después de 4 años. Después de 4 años. Pero allá los chicos tuvieron 2 años nomás clase. Ajá. Un año en esa escuela. Bueno, son anécdotas que suceden. Sí, son anécdotas, pero ahí se escuchaba. Sí. Bueno, tantos años viviendo acá, y es una de las pocas localidades, Esperanza, que prácticamente celebran todo el mes su aniversario. ¿No es un poco llamativo eso, no? ¿El qué? Que en Esperanza prácticamente celebran el aniversario de la localidad. Sí. Casi todo el mes tienen actividades, ¿no? Sí, eso sí. En ese sentido, eso depende siempre del intendente de la municipalidad. Ajá. Porque cada uno. Pero es una fiesta bastante extendida, ¿no? Sí. Y usted siempre es convocada para los actos, siempre es a veces entrevistada. No, nosotros acá yo me di cuenta que a mí me gusta que había llegado en un país chiquito. Solamente por la educación de los chicos no estaba muy contento. Estaba acostumbrado a otra cosa. Y por eso nosotros ahora lo vemos como un gran error, mandamos el chico con 14 años de vuelta a Alemania. Teníamos muy buenos amigos y parientes en Alemania. Ellos dijeron, mándenos los chicos si no están contentos con la educación, él puede criarse acá con nuestros hijos. Y esa fue una despedida para casi 20 años. Era un error, pero nosotros lo vimos así y pensamos que es el mejor. Sí. Y el hijo ahora volvió, después de haber vivido 40 años y estudiado y formándose solo en Alemania. Nosotros tuvimos después la posibilidad de viajar varias veces a Alemania también, no todos los años, por supuesto que no. ¿Fue duro volver de nuevo a encontrarse con...? Lo más de volver a Alemania, porque cambió Alemania, visto que nació como el Félix de la ceniza. Ese era fabuloso. Limpio, todo nuevo.
dijeron los norteamericanos, Alemania está tan lindo como nunca era porque tenía que comenzar en cero. Claro. Nosotros estamos pegando y Claro. arreglando. Bueno, Rodi, la verdad que seguiríamos hablando mucho tiempo más, pero la carne ya está, tenemos que comer y estamos muy contentos de poder conocer su historia, de conocerla a usted. Lo que quisiera decir, Sí, cómo no. yo todavía acá en Argentina, yo no estaba nomás acá sentado hablando y durmiendo de Alemania, sino o de mi país, pero yo me sentí bien en Misiones mismo porque acá había mucho para hacer todavía. Levantamos un club de madres, levantamos tal y tal, y siempre podíamos dar una parte de nosotros también acá. Buenísimo. Y le queremos hacer presente, un regalo de Cardón que tiene excelentes prendas de muy buena calidad. Así que cuando está por Posadas o si su hijo va a Posadas, pasa por Cardón, por calle Santa Fe, a retirar alguna prenda que es un obsequio del asadito para usted. Muchas gracias, tengo un pullover de Cardón. Ah, bueno, entonces está sabiendo de la calidad que estamos hablando entonces. Sí. Bueno, Muchas Rodi, gracias. muchas gracias. Un brindis por Sí, toda la ahora. historia que vivió, maravillosa, y por lo que hicieron en nuestra Argentina y en Esperanza, Bueno. más que nada. Muchísimas gracias. Salud. Muy bien, de esta manera compartimos un asadito desde la localidad de Puerto de Esperanza con Rodi Vilan. Ha sido un placer estar junto a ustedes. Nos encontramos en el próximo programa.